Bienvenidos y bienvenidas a Redención Americana. Mi nombre es Jorge Esteban, yo soy artista visual y sociólogo y en este podcast me propongo compartir algunos avances de una investigación que hago de un tiempo para acá. La investigación tiene un subtítulo que dice: Esquirlas del imaginario paradisiaco en la representación del Nuevo Mundo y sus habitantes originarios. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues bien, vamos por partes. Una esquirla es un trozo, una astillita, que se desprende de un objeto tras su fragmentación. La esquirla puede ser de un hueso, de un tronco, de una granada, de un trozo de metal. Y la esquirla suele tener la capacidad de clavarse en la piel. Recordemos por un segundo ese momento en que, sin darnos cuenta, al intentar modificar o manipular un tronco, una partecita diminuta se inserta en la piel. Y a pesar de su tamaño, a pesar de ser tan pequeña, mantiene un ardor que nos impide olvidar la totalidad del tronco. La esquirla es un pedacito de algo que se quebró y se inserta en quien le ha quebrado, haciendo latente esa fragmentación en su memoria. Yo prefiero que hablemos de esquirlas antes que de consecuencias o implicaciones, porque la esquirla se produce tras una fractura, tras la modificación violenta de un objeto. Anuncia la ruptura de algo más grande y se clava en nuestra piel como una forma de dolor que aparece latente. A veces ese dolor es más intenso, otras veces es casi insignificante. En nuestro caso, el quiebre, la fractura que iremos desarrollando, es el violento proceso de colonización en América. Esquirlas del imaginario paradisiaco. ¿Qué es eso de las esquirlas del imaginario paradisiaco? Pues son las astillitas del Edén. Y el Edén, para quien no lo sepa, es el relato originario que ha adoptado buena parte de la cultura occidental por medio del Génesis, un texto propio de la tradición literaria judio-cristiana. Hay astillitas del Génesis porque el paraíso que allí se narra, aunque lo asumimos fantástico, se encuentra latente en nuestro imaginario. Esto no solo pasa con el paraíso edénico. De hecho, la historia de los territorios que han pasado por procesos coloniales se encuentran llenas de estas pequeñas esquirlas. Las historias de los países que han pasado por procesos de colonización son historias fragmentadas que tras violentos quiebres históricos se van astillando y llenando de dolores latentes. De hecho, el paraíso terrenal es una de varias astillas que rodean la estructura histórica del Nuevo Mundo. Ahora, decir esquirlas del imaginario paradisiaco en el Nuevo Mundo resalta la idea de que hay un mundo viejo y que el Edén terrenal se vuelve álgido en el siglo XVI, cuando, después de que se asimila que hay un cuarto bloque de tierra, la representación de lo terrestre cambia por completo. La asimilación de América como novedad es una astilla que genera una serie de convulsiones ideológicas en Europa y revive el mito de un Edén en la tierra. De esto hablaremos a profundidad en nuestro segundo capítulo. Por ahora, lo que podemos decir es que el trazo de relaciones entre el paraíso y América repercute sobre la forma en que se representan los paisajes y los habitantes del Nuevo Mundo. Es esta astilla, esta esquirla que nos ha dejado el paraíso terrenal, lo que venimos a desentrañar en los próximos capítulos. En este primer capítulo nos vamos a introducir al problema. Y para esto, por supuesto, debemos problematizarlo, debemos verlo en tanto problema. Usted podrá preguntar: ¿cómo se supone que desentrañemos lo problemático del referente étnico para las tierras americanas? ¿Es que no es acaso un privilegio vivir en un lugar que ha sido referenciado con el Edén, un paraíso en la tierra? Pues bien, tenemos que recordar y reconocer que aunque el referente étnico nos haya dado ciertas satisfacciones, este no ha sido siempre una figura retórica para hablar de América.
De hecho, la posibilidad de encontrarle en tierras americanas fue una realidad para la época colonial y se materializó tanto en expedicionarios que venían exclusivamente a buscar el Edén, como en religiosos y en la forma de organizar las intenciones de los colonizadores. Hay todo un trasfondo que motivaba a cientos y cientos de personas a aventurarse en busca de tierras lejanas. Y es que pensémoslo por un segundo. Usted deja todo para irse a una tierra inhóspita, sin internet, sin telefonía, por supuesto sin ningún tipo de vínculo con su pasado. Usted va a cruzar el océano. Pero no solo lo hace usted, lo hacen miles de sus contemporáneos. ¿Y qué les motiva? ¿Por qué lo hacen? Pues bien, parte de la respuesta es que mantienen viva la esperanza de un lugar abundante y abierto. Usted para el siglo XVI no conoce la totalidad del globo terráqueo y ha escuchado que existe un territorio con características paradisíacas donde se podrían realizar todo tipo de fantasías. El oro nunca se acaba, las frutas nunca se acaban, el agua nunca se acaba. Usted va a ser abundante en esa tierra. De hecho, cuando observamos a detalle la mayoría de las acciones de los colonizadores, estas guardan un espíritu redentor. ¿Qué quiere decir guardar un espíritu redentor? Pues que buscan reclamar algo que entienden como propio. Y esto es problemático y suena absurdo. En un principio esto suena profundamente absurdo porque ¿cómo podrían los colonizadores asumir como propio un territorio desconocido? La respuesta está en la potestad divina. Las ordenanzas del Papa y los misterios del Antiguo Testamento legitiman las campañas coloniales en América y pues para la época no es nada extraño. Tenemos que recordar que siglos antes ya se había justificado por medio de estos mismos discursos las cruzadas en la plena Edad Media. Pero esta operación del imaginario en el proceso colonizador es difícil de reconstruir. Y vamos a tener que abordar fuentes tanto de la cultura visual como de la cultura literaria de la época para entender el ambiente de credulidad y fe en el que a una persona como Cristóbal Colón le resulta absolutamente lógico que en el Nuevo Mundo se encontrara el paraíso terrenal. Asimismo, vamos a ver que según la línea ideológica mediante la cual el colonizador se acerca a la redención del paraíso, se encuentran formas más o menos violentas de ingresar al territorio. Esto nos puede ayudar a entender cómo San Bartolomé de las Casas, quien aboga porque los indios fueran evangelizados sin maltrato, haga parte de exactamente la misma campaña colonial hispana que Juan Ginés de Sepúlveda, quien escribe en 1500 un tratado titulado Sobre las justas causas de la guerra contra los indios, donde plantea las bases para la imposición violenta, dado que el derecho divino a la redención por parte de los pueblos que entre comillas están civilizados permite que se impongan frente a los salvajes. Esto dice Juan Ginés de Sepúlveda. Nos podríamos preguntar, ¿cómo es que el referente de la redención incita alguna forma de violencia? ¿No es acaso el paraíso una cosa suficientemente bella como para que sea perseguida con pacifismo y detrás de las nubes, detrás de los pájaros? ¿No es esa la promesa del paraíso? Pues pareciera que no, y es más complejo que eso. Parte de la respuesta, o al menos una introducción bastante interesante, nos la dio Stanislao Zuleta en un discurso titulado Elogio a la dificultad. En este discurso, Stanislao Zuleta le envía un mensaje importante a una Colombia que en el tiempo se ahogaba en violencias de múltiples procedencias. Todas las violencias buscaban construir paraísos a partir de ideologías políticas radicales y a partir de la anulación del otro. Las palabras de Stanislao son las siguientes. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiesta de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, sin búsqueda de superación y sin muerte, países de cucaña
una vida sin riesgos, sin lucha. Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros anhelos en la vida práctica. Aquí mismo, en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. Puede decirse que nuestro problema no consiste solamente ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos. Que nuestra desgracia no esté tanto en la frustración de nuestros deseos como en la forma misma de desear. Deseamos mal. Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él. Ahora, siguiendo las palabras de Stanislao, tendríamos que preguntar, ¿a qué se supone que nos referimos al decir que América es un paraíso? ¿Será que este paraíso se refiere a la abundancia de materias primas? ¿O se referirá el paraíso a la seguridad garantizada de la que habla Stanislao Zuleta? ¿Qué es lo que ha implicado buscar esa seguridad garantizada? ¿Estará esa seguridad garantizada en la eliminación del otro? ¿Y dónde estará la abundancia? ¿En el amarillo de la bandera colombiana que simboliza la riqueza en oro? ¿O en que le hayamos puesto al aeropuerto de Bogotá El Dorado, haciendo alusión a una leyenda que viene de 5 siglos atrás y afirmaba la existencia de un lago donde brotaba oro infinito? ¿O será que las esquirlas del paraíso están en el Museo del Oro de Bogotá? Que es bastante problemático porque al final ni siquiera le nombramos como un museo indígena, a pesar de que ellos construyen todas las piezas que en él se albergan. Lo que nos importa del Museo del Oro pareciera ser el oro, la abundancia, proceda de donde proceda. Muy bien. Pues bajo estas preguntas tenemos un objetivo claro para los capítulos que seguirán. Necesitamos dar cuenta del proceso mediante el cual llegamos a hacer del paraíso parte de nuestro imaginario visual y narrativo. Para jugar con las imágenes y con el texto, tenemos que tener en cuenta 3 procesos que nos ayudan a pasar de lo visual a lo literario y de lo literario a lo visual. Estos 3 procesos, en su repetición, permiten que se construya un imaginario común. Y por eso debemos verlos como un ciclo que genera lo que Foucault, en Las palabras y las cosas, llamaba traducción infinita. En principio está la transposición. La transposición es el paso de la tradición oral a la escritura. Todo lo dicho alguna vez se asienta, caen las palabras en el papel. Cuando un relato se legitima en el tiempo, hay un afán de inmortalidad que nos lleva a la pared, a la piedra, al papiro, a la imprenta. Así, cuando los pueblos pasan por la desgracia de la guerra, cuentan y cuentan sus historias hasta que encuentran un Homero que haga de su memoria un extenso poema. Ahí está la transposición. El afán de inmortalidad hace que cuando el mariachi se enamore, por ejemplo, no le baste con cantar su amor al mundo, sino que lo talle en una penca de maguey. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado, como una prueba ante la ley del mundo, que allí estuvimos enamorados. Luego está la ilustración. La ilustración nos ayuda a transitar del texto a la imagen. A los humanos no nos basta con narrar las hazañas en tiempos de cacería. Tenemos que llenar las cuevas de ilustraciones de bisontes. Por otro lado, una bebé en este momento dibuja en alguna parte del mundo a su papá. Y así sea una bola, no importa. Señala la bola más grandota en el papel y dice papá. Porque la ilustración
cuenta con un parte de fe. Se asume como el entrelazamiento de las descripciones vívidas con la verdad viva. Así, todas las descripciones de dioses se conjuran en ilustraciones. Se les trae al mundo y se crea el templo. No nos basta con saber el mito. Necesitamos que la mano del artista, que por muchos siglos en la antigüedad se asumió como una herramienta de la divinidad para comunicarse con el mundo, nos arroje una forma con 2 ojos, nariz y boca, para hincarnos a un dios o diosa que nos sea familiar y a la que podamos identificar como el padre o la madre. Por último, para cerrar el ciclo con la transposición y la ilustración está la ékfrasis. La ékfrasis es el paso de la imagen a la literatura y a la narración oral. Imaginemos por un segundo que abrimos una puerta y en la parte trasera se comienza a formar la imagen de Jesucristo. Entonces lo contamos, decimos es un milagro. Escribimos nuestro testimonio. Hacemos palabra a la imagen y encontramos la manera de describirle. Ahí está la ékfrasis. Asimismo, cuando llega hasta nosotros una imagen de un territorio que no conocemos, construimos narrativas. Vemos una foto de una playa en la mitad del Caribe y decimos, es un paraíso. Trazamos una narrativa frente a todo un territorio a partir de una única imagen. Y todo el texto que podamos desarrollar a partir de la imagen será la ékfrasis. La ékfrasis deja un relato que luego se escribirá, generando una transposición y que alguien hará imagen, estableciendo una ilustración. En ese bucle que se repite múltiples y múltiples y múltiples veces, reunimos lo visto, lo sentido y lo interpretado, generando un imaginario social. El imaginario tiene una potencia específica. El imaginario nos permite asumir como verdad algo que no puede ser probado en los hechos. Gracias a los ciclos del imaginario, puede pasar que alguna vez un niño iba pasando por la calle y le pregunta a su mamá, ¿quién es ese señor de verde y por qué tiene una pistola? A lo que la madre le responda, hijo, es un policía. Y allí la madre genera la ékfrasis de la imagen del policía que el niño vio. Luego el niño ilustra en una tarea a un policía y lo va a ilustrar igual a como lo vio, de verde y con un arma en el cinto. Transpone lo que la madre le ha dicho, haciendo que cada vez que vea a alguien con una pistola en el cinto, sea cual sea la persona, él asumirá que es un policía. En su imaginario, verde con pistola es un policía. Todos los símbolos se insertan en nuestra mente como una verdad y esto es producto del imaginario. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿cómo se han aplicado estos procesos del imaginario en la colonización y luego en la formación de la identidad latinoamericana? Estos procesos del imaginario han adjudicado valores, jerarquías y relaciones de sentido a los paisajes distantes y distintos. Incluso en el próximo capítulo veremos cómo la ecúmene o tierra conocida para los seres humanos resulta ser para el siglo XV un bloque con 3 partes: Europa, Asia y África. No existe más para el siglo XV. El mundo está vacío para el siglo XV, los bordes del mundo son un vacío. Por eso, al encontrar un cuarto bloque de tierra en América, los europeos acuden a sus imaginarios pasados, a sus propios imaginarios pasados, incluyendo en esto la idea del paraíso edénico. Y con estas ideas, con estos imaginarios, intentan entender cuál era ese lugar que los sacros teólogos no habían contemplado, cuál era ese cuarto bloque de tierra que hoy en día llamamos América. Es decir, los colonizadores europeos, antes que comprender el territorio al que llegaban, imponían sus imaginarios, creando relaciones entre el paisaje americano y el paraíso terrenal. Así,
La repetición e insistencia en estas relaciones entre América y el paraíso hacen que pintores en el siglo XVII como Bruegel o Cranach, que lo veremos más adelante, ilustren el jardín del Edén con fauna y flora americana. Siendo este el capítulo introductorio de la serie, es importante que desde ya tengan presente que todas las imágenes y los documentos que estemos aquí nombrando se encuentran capítulo a capítulo en la página del proyecto. Asimismo, en la página se pueden encontrar con un artículo donde doy cuenta del total de la investigación y hay un correo al cual pueden escribir en cualquier momento en caso de que tengan algún aporte, una corrección, una pregunta o que quieran simplemente establecer un diálogo. Esta serie es la apertura de preguntas frente a un problema extenso y por eso trabajaremos desde el imaginario. Somos ustedes y yo, reconstruyendo la astillita del Edén en América para que luego cada quien, a su gusto, sea libre de asentar lo imaginado, consultando las imágenes y consultando los textos. Es muy importante, es clave que aclaremos que no se puede afirmar que el Edén haya sido el motor de las acciones colonizadoras. No hay nada más lejano de la constatación histórica. Pero lo que sí podemos ir develando es cómo la búsqueda de sentido de los belicosos y religiosos de la época, de los colonizadores que llegan al territorio, se hilvana en una promesa bíblica de redención. La realización de esa promesa, la realización de la redención, que es cada vez más tangible en las imágenes y en los relatos de los siglos XVI y XVII, sustenta llegar, cartografiar, estudiar y apropiar un mundo ajeno. Para acercarnos a la realidad del proceso colonial, intentemos preguntarnos: ¿cómo sería nuestro imaginario si creyéramos en un paraíso terrenal? ¿Iríamos en su búsqueda? ¿Qué imagen se les viene a la mente al imaginar el paraíso? ¿Se les vendrá a la mente una selva virgen, una playa, el Polo Norte? ¿Se ha referido usted alguna vez a América como un paraíso? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos en determinado momento y en determinado espacio que estamos viviendo en un paraíso? ¿No tener que trabajar es el paraíso? ¿Tener muchos recursos será el paraíso? Y por último, si usted ha llegado a este punto sintiendo que eso del paraíso parece un asunto antiguo que nada tiene que ver con la América actual, intentemos preguntarnos por qué en septiembre de 1973 a Nino Bravo le da por cantar lo siguiente. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. América es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Muchas gracias por acompañarme en el primer capítulo de Redención Americana y espero contar con su interlocución en los siguientes. Redención Americana es el proyecto ganador de la beca para la circulación de investigaciones sobre las artes en formato podcast y se realiza con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes y la Galería Santa Fe.